comenzar. No es un tema desconocido para ustedes, al contrario, es un tema muy conocido. Quizá no tengamos muchos detalles, ¿verdad?, de cosas que han pasado, cosas que son importantes, pero normalmente serán muchas cosas conocidas. Toda esta primera parte, que es la que después haremos un corte, es la misión en tiempo de Marcelino Champagnat. Ahí tienen un poco los objetivos de esta primera parte. El contexto cristiano del tiempo de la Revolución, los objetivos que perseguía Marcelino con la congregación, quiénes fueron los destinatarios y una carta como botón de muestra. Y después cerraríamos esta primera parte con algo que siempre hemos tenido como síntesis para mí, que es educar para amar, que es lo que... Y la segunda parte, en la siguiente diapositiva, que es la misión en nuestro tiempo. El tema central va a ser justamente reimaginar la misión marista, ¿ya?, que es el tema que Luis Carlos dio a las provincias de Brasil y que a mí me impactó mucho y quiero compartírselo, ¿no? Pero veremos un poquito lo que es la misión educativa marista, las llamadas del capítulo, el énfasis actual en medio de esta realidad emergente y después reimaginar la misión, que terminaríamos con una oración final. Como ven ahí en la siguiente diapositiva, lo importante de esta primera parte es el contexto. Y el contexto es un contexto muy duro. El contexto histórico de Champagnat, sin pandemia, por si acaso, sin pandemia, pero sí fue un contexto muy difícil. Pero vean cómo Marcelino observa esa realidad, ¿no? A pesar de todo lo que se está dando, Marcelino tiene los ojos puestos en los niños. En la siguiente diapositiva, antes de empezar nada, he querido expresar eso, ¿no? O sea, Champagnat tiene su mente, no solo de cuando era niño y todas las dificultades que él ha tenido en la educación, sino que lo primero que va a captar ese joven sacerdote van a ser los niños. Como que en su mirada, como incrustado, ¿no? Como es esta foto, como incrustado tiene los niños dentro de su misión. Vamos a ver rápidamente en esta primera parte histórica que no es muy agradable, vamos a ir viendo todo esto. Partiríamos de una pregunta que es clave, para mí es muy clave. ¿Qué pretendió la Iglesia después de la Revolución Francesa? Eso cuando uno lo plantea, como que dice, algo está sucediendo, ¿no?, en ese contexto. Y Paul Sester, el que escribió las cartas, en todas las presentaciones de los años, él va poniéndonos al tanto de ese contexto histórico. ¿Y qué va a hacer Francia la Iglesia francesa, sobre todo, para recristianizar el país? Lo primero que va a hacer, como vemos en la siguiente diapositiva, es reclutar sacerdotes, que es lo que el padre Champagnat va a encontrarse como novedad, ¿no? El reclutamiento de jóvenes para que sean sacerdotes. Luego, la fundación de la Sociedad de los Misioneros de Francia. Entonces, Champagnat no nace en un contexto tan frío, ¿no? Es la Iglesia entera la que está detrás de cómo recristianizar. O sea, hay una misión detrás de todo lo que Champagnat va a vivir desde niño o desde joven, ¿no? Algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, hay todo un ambiente. Se ve florecer un buen número de iniciativas para restablecer las antiguas congregaciones de jesuitas, de dominicos, pero vienen otras nuevas congregaciones para recristianizar Francia, ¿no?, que son las hermanas y los hermanos de la enseñanza. Entonces, un joven como el que ven ahí, metido en el pastoreo, pero que detrás hay toda una visión de cómo hacer con la visión de Jesús en Francia.
Y es interesante cómo en la siguiente diapositiva vemos ya que una de las causales de lo que más va a tocar a Champagnat va a ser esto que nos plantea el hermano Pierre Sin, que hay todo un libro grande, pero yo he querido como resumir, ¿no? Él escribe una tesis sobre las escuelas primarias del distrito de Saint-Étienne, de 1815 al 22, o sea, cuando prácticamente Champagnat comienza su misión de coadjutor en la Valá. Y él presenta tres aspectos: los recursos financieros, el personal docente y los beneficiarios de aquel tiempo. Y lógicamente lo que más le importaba a Pierre Sin, a este hermano, era ver un poquito las congregaciones enseñantes que había en ese tiempo y cómo los hermanos de las escuelas cristianas no podían afrontar solo la labor ingente que se necesitaba. Pero en ese contexto donde los recursos financieros eran muy pequeños, donde el personal docente era un desastre, porque era un desastre como enseñanza, y como los pocos que se beneficiaban de la educación, de la buena educación. Entonces Champagnat va a surgir dentro de esa misión de cristianizar a los niños como una de las respuestas de ese tiempo en Francia, en la recristianización de Francia, va a ser la congregación de los hermanitos de María. Hay una imagen ahí que lo van a ver ahora en la siguiente diapositiva que llama la atención, ¿no? Es como la síntesis de lo que pasaba con aquellos enseñantes, ¿eh? ¿Cómo es? Como decimos nosotros, ¿no? La letra con sangre entra. O sea, había que sembrar las letras, ¿no? Pero con el mazo encima. Y Champagnat eso lo vio desde que era pequeño. Pero no eran buenos enseñantes para nada, eran brutos. Entonces Champagnat cambia toda su perspectiva. Y por eso ya desde el inicio él quiere amar y quiere amar a los niños. Veamos un poquito más. Los objetivos que persigue la congregación. Aquí el hermano Juan María Merino Ramos, que fue hermano del hermano Carmelo, tiene una serie de cuadernos maristas y me encantó que pudiéramos por lo menos tener algo donde se ve nuestra misión educacional, ¿no? En la misión educativa marista. Y hay una síntesis que quiero hacer de lo fundamental de los objetivos que Marcelino persiguió. Vamos a ver en la siguiente diapositiva algo de esta síntesis. En la introducción, el hermano Juan María nos dice que la noción de misión debe ser bien comprendida. O sea, esto es muy importante. Si no entendemos bien lo que significa la misión, estamos fundidos. No solo es el tema de la educación el que está detrás de la congregación marista, sino la misión. ¿Para qué está en la iglesia? Y hace toda una presentación que después se recogerá en nuestras constituciones del 86, ¿no? Jesús enviado por el Padre, Jesús que envía al Espíritu, la iglesia que nace como enviada por Jesús y movida por el Espíritu, vayan por el mundo, y después los enviados de Cristo, que solo son instrumentos en las manos del Espíritu. Podríamos decir el Padre, el Hijo, el Espíritu, la iglesia, la congregación y cada uno de nosotros. Hay como una cascada, ¿no? Toda misión está ordenada a la extensión y a la purificación del reino de Dios. Y esto es muy importante entenderlo. Estamos llamados a continuar esa misión, que en el contexto de Francia, de la recristianización, Marcelino entendió desde el principio con mucha claridad. Somos enviados por el Padre, por Jesús, por el Espíritu, por la Iglesia, con una misión concreta. Avanzamos un poco más. Y detalla en los tres últimos acápites de esta componente, ¿no? Lo específico de la obra de Marcelino Champagnat en la Iglesia, el objetivo de su proyecto fundamental y la educación querida por el padre Champagnat. Vamos a ver cada uno de estos puntos de forma más expresa.
primero el Espíritu Santo que suscita en la mente y en el corazón de Marcelino la idea y el deseo de fundar una congregación, que remediara la falta de educadores cristianos en la iglesia. Diciendo, Marcelino ve que aquello es un desastre, ¿no? Que los niños están desatendidos, que los maestros son malos, y dice, yo tengo que hacer algo. Necesitamos hermanos, necesitamos educadores, necesitamos a alguien que se preocupe de los niños, ¿no? Y con cierta preferencia, ¿por quién? Por los niños y por la educación marginada, la más marginada. Y claro, ahí le toca una zona marginada, le toca un Lavalá totalmente abandonado, entonces carente de todo. Y miren, y es interesante lo que dice el hermano Juan María, carente de polos de atracción para ser amada. Esa expresión me gustó, por eso lo he puesto en rojo. Carente de dinero, de cualidades, de facultades, pero sin exclusivismo, ejemplo de Cristo. Todos podían entrar. O sea, Marcelino no es que dice ricos, pobres, no, sin exclusivismo, pero sobre todo por esta niñez y juventud carente de polos de atracción para ser amado. Me encantó esa expresión. Avanzamos un poco más. Y el motor que impulsó el celo de Marcelino por la gloria de Dios y su actividad apostólica, sus prisas por pasar el proyecto de organización, fue tratar de remediar una necesidad de la Iglesia considerada por él como urgente. Y por eso lo escribe en las cartas que manda el rey, ¿no? Lo que vi con mis propios ojos. Por eso esa diapositiva tercera que les ponía, lo que vi con mis propios ojos, me llevó a poner por obra el plan que hacía tiempo había concebido. O sea, Champagnat ya en el seminario entiende que la misión es muy clara para él. Y ver que se ofende a Dios y se pierden las almas son para mí dos cosas insoportables que me arrancan el corazón. Pasamos. Y el objetivo acuñado, que todos conocemos, como digo, que no es algo nuevo, ¿no? Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar. Ese es el fin de nuestra vocación y la razón de ser del instituto. Si no cumpliéramos tal fin, sería inútil y Dios la dejaría sin amparo. Y a este respecto algo importante que añade Juan María. Tuvo cuidado de que los hermanos no estuviesen ocupados en cosas extrañas a su misión y al fin que había propuesto. Él se propone un fin y eso es muy importante para él. Por eso que se desvive por los hermanos, para que estén centrados en eso como religiosos, para que lo fundamental sea eso, dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar. Y ese es nuestro carisma, esa es nuestra misión. ¿Qué educación quería el padre Champagnat? Pues se propondrá como objetivo educar cristianamente. Considero siempre también la educación cristiana como misión específica. Les dice a los hermanos que el fin que se propone es la verdadera educación, no solo enseñar a leer y a escribir, ni iniciar en los verdaderos conocimientos, sino educar es enseñar y dar a conocer al educando el destino final y proporcionarle los medios para que puedan obtenerlo. Y es hacer de él un buen cristiano y un virtuoso ciudadano. Atentos con esa expresión, ¿eh? El hermano Luis Carlos después en Reimaginar va a decir, bueno, ¿cómo tenemos que hacer para educar hoy? Para tener buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Lo repetirá mucho. De acá justamente parte Luis Carlos, de esta parte del contexto donde nacimos como congregación. Y hay un factor importante, como vamos a ver, que es a la manera de María. O sea, esto es fundamental. O sea, Marcelino tiene presente a María en esta misión. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde se especifica esto. Dos cosas importantes en Champagnat, ¿no? Hay dos ideas, y es un detalle interesante que añade Juan María. Marcelino quiso que la educación fuera cristocéntrica, o sea, eso es muy claro, dar a conocer a Jesucristo, eso lo tenemos claro, ¿eh? Y lo vemos incluso en su biografía. El conocimiento de nuestro Señor debía ser el objetivo o el objeto de todas las lecciones catequéticas, ¿no? No deberíamos dar ninguna sin hablar del Divino Maestro.
Y por último, un detalle no menor. El padre Champagnat quiso además que la educación que diesen los hermanos tuviese este carácter mariano. Para él la devoción a María era el camino más seguro y más corto para llegar las almas a Cristo. O sea, estas yo diría, dos centros de interés, ¿no? En toda su catequesis, Cristo y María. ¿Y quiénes fueron los destinatarios? Ya, esto es más que obvio, ya lo saben, ¿no? Son los niños pobres de los campos, igual que lo hacían los hermanos de las escuelas cristianas con los niños pobres de las ciudades, porque ellos tenían enseñar gratuitamente a los niños de las ciudades, y Champagnat va a decir enseñar gratuitamente a los niños de los campos. Y leyendo el documento de Hermanos Maristas hoy, del año 76, a mí siempre me movió mucho ese documento, Hermanos Maristas hoy, dice, los hermanos maristas están o deben estar a disposición de la juventud allí donde se crean zonas marginadas de la educación cristiana, disponibles para dirigirse al encuentro de los jóvenes allí donde se haya. Pasamos entonces ya a la última parte, que es el botón de muestra, que es esta carta que ustedes conocen, pero que quizá ahora tenga un sabor distinto, porque cuando uno ve la carta le llama la atención, pero viendo estos aspectos que hemos visto, se hace más interesante. Querido hermano Bartolomé, del 21 de marzo del 30, he quedado muy contento al saber noticias suyas, muy contento de saber que goza de buena salud. Sé también que tiene buen número de niños, tendrá por lo tanto buena cantidad de copias de sus virtudes, pues sus niños se forman tomándolo como modelo. Ordenan su conducta siguiendo su ejemplo. Qué relevante y sublime es su vocación. O sea, ¿cómo siente Champagnat que esa es la misión central, aquello que le hubiera gustado hacer a él? Están continuamente con quienes hacen las delicias de Jesucristo, puesto que prohibía expresamente a sus discípulos impedir a los niños el acercarse a él. Y continúa con aquello que es lo central en la segunda parte de la carta. Y usted, querido amigo, no solo no quiere impedirse, sino que hace todos los esfuerzos posibles para llevarlos a él. O sea, la misión es llevarlos a Cristo, ¿eh? Oh, qué bien recibido será de ese divino maestro, ese maestro liberal que no deja ni un vaso de agua fría sin recompensa. Y ahí viene lo afectivo de Champagnat, ¿eh? Diga a sus niños que Jesús y María nos aman mucho a todos. A los que son buenos porque se parecen a Cristo Jesús, infinitamente bueno. A quienes no lo son todavía porque llegarán a serlo. Que la Santísima Virgen les ama también. O sea, los dos elementos, ¿no? Cristo y María, ¿no? Porque es la madre de todos los niños que están en nuestras escuelas. Y dígales también que yo mismo les quiero mucho. Que no subo nunca al altar sin pensar en ustedes y en sus queridos niños. Que quisiera tener la dicha de enseñar, de consagrar de una manera más inmediata mis cuidados en formar a esos tiempos. A mí me parece la carta más hermosa de Champagnat sobre la misión, ¿eh? Cómo hay que llevarlos a Cristo, cómo hay que amarlos. Esto es lo fundamental. Y cómo pone todo su corazón en esto, o sea, cómo le pone la pasión. Eso que vamos a decir, que va a decir más tarde Luis Carlos. La pasión por educar es lo que debería caracterizar a los maristas. Y para cerrar esta primera parte, porque quiero ser concreto, esta síntesis, que ustedes la habrán escuchado, pero que seguramente al sentirla una vez más, ahora Educar para Amar, vamos a ver que ese contexto de Champagnat se parece mucho a nuestro contexto actual, aunque no lo crean, se parece muchísimo a nuestro contexto actual. Lo escuchamos. En aquella época era una tarea muy difícil. Hasta le diría que era peligrosa. Después de la revolución parecía que nadie admitía ya una visión cristiana del hombre y del mundo. Y en medio de todo esto estaba el padre Marcelino, un simple padre de parroquia rural. ¿Y saben qué creo?
que él representó en Francia la fuerza de una nueva generación cristiana que tuvo la lucidez y el sentido de su actualidad, que se lanzó a las escuelas como el único medio para devolverle a su pueblo toda la fuerza de su bautismo, toda la esperanza y el vigor de la fe. Instruir bien a los jóvenes no es gran cosa. Lo importante, lo esencial, es enseñarles el amor. Sin saber qué estábamos haciendo, sin saber cómo, por qué, ni cuándo, sin saber qué estábamos haciendo, sin saber que todo iba cambiando, sin saberlo estábamos naciendo. Educar, hermanos. Nuestros jóvenes serán toda la vida lo que la educación que les demos haga de ellos. Y si bien sus padres nos los envían para que les enseñemos a leer, a escribir, o para que los adentremos en el estudio de las ciencias, nuestro Señor los envía para que les enseñemos a conocerlo, porque el conocimiento de Dios es de tal importancia que Jesús vino al mundo tan solo para proporcionárselo a los hombres. Sin medir cuán dura era la carga, sin medir dónde estaba el riesgo, sin medir el peso en nuestra espalda, sin medir esfuerzos y sin miedos, comenzamos una gran batalla. Educar, hermanos. Vamos a cultivar el campo de la divina providencia. Y si tal labor nos llegara a parecer difícil, recordemos por favor que es Dios quien lo impone. Y no olvidemos nunca que la mejor lección es el ejemplo. Seamos entonces el modelo de nuestra prédica. Educar, hermanos. Dar el sentido de Dios y el sentido del hombre. Respetar la libertad mediante el testimonio de nuestra propia vida. Sin pensar quién era el adversario, imaginamos un difícil tiempo, sorprendimos una nueva historia, descubrimos que éramos maestros, perseguidos sin ninguna gloria. Educar, hermanos. Transmitir la visión cristiana del hombre y del mundo, de la historia, de la ética, desentrañar los signos de los tiempos, de este tiempo en el que el miedo, la desconfianza y la inseguridad del mañana impiden tener la visión de la esperanza. Ser testigos vivos de un mundo en el que la vida, la libertad y la dignidad del hombre se encuentran más amenazadas que nunca y que ofrece cada vez más resistencia a escuchar y entender la palabra de Dios. Buen día fuimos los hermanos que llegaban a todos los pueblos y sin más que nuestras propias manos, con los niños colgando del cuello, educamos casi sin saber. Educar, hermanos. Conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus necesidades, su soledad, su ignorancia, el mundo de la ausencia de Dios, el mundo del abandono de los jóvenes, el mundo de rivalidades y de guerras. Educar, hermanos. Educar para amar, para comprender, para compartir, para la verdad,
para la justicia. No ha de ser imposible integrar la fe y la cultura en nuestro tiempo. Es aprender a amarnos, comprender los signos de los tiempos, ser testigos vivos de la historia, ser de Dios el mejor instrumento y esperar confiados la victoria. La segunda parte es una parte mucho más actualizada, mucho más concreta. Vamos a aterrizar, como quien dice, en el tema, pero no por eso vamos a dejar de lado algunos aspectos, ¿no?, de la misión educativa marista. Conocen el documento de la misión educativa marista, vamos a empezar por ahí, y después ya veremos las llamadas y cómo reimaginar la misión. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, donde ya tenemos el documento de la misión educativa marista. Es un documento que se trabajó por primera vez laicos y hermanos, por eso me parecía importante tocarlo, ¿no? Y el hermano Benito, cuando lo presenta en 1998, porque lo empezó prácticamente él en el 93 con esa comisión de laicos y hermanos, decía: con este espíritu fundó el instituto para educar cristianamente a los niños y a los jóvenes, en especial a los males atendidos. Y suscitado por el espíritu, nuestro instituto es enviado por la Iglesia y en pos del Padre Champagnat evangeliza, educando a los jóvenes, en especial a los más desatendidos. Como que recogemos en este documento todo lo que fue del contexto, de toda la vida de Champagnat, como que los que trabajaron fueron capaces de recoger lo fundamental. Y dice también, hay otras dos ideas más en la siguiente diapositiva que a mí me encantaron. Vamos pasando. Comprometidos en instituciones escolares o en otras estructuras de educación, nos desvivimos por el reino en servicio de la persona humana. Y compartimos nuestra espiritualidad, nuestra pedagogía con los padres de los alumnos, los profesores seglares, los demás miembros de la comunidad educativa. Fíjense que todavía hay pinceladas en el año 98 como que no eran muy definidas, ¿no es cierto? Ahora eso lo vemos más que natural, ¿no? De compartir la pedagogía, de sentir que es nuestra misión de laicos y hermanos, comunidad educativa, siendo todos en comunidad educativa. Y avanzando en este documento, se hace como una presentación de quién fue Champagnat. Por de pronto fue un educador para nuestro tiempo, un hombre con una visión práctica, innovador, y por eso he puesto eso con rojo, ¿no? Cercano a la gente,
de su región, advirtiendo su desventaja ante un mundo que cambiaba, Marcelino se atrevió a imaginar, y ahí viene lo de reimaginar la misión que vamos a ver dentro de un ratito, esto me encantó. Marcelino se atrevió a imaginar otras posibilidades más allá de lo que contemplaban los responsables de la Iglesia y los gobernantes de su tiempo. O sea, Champagnat tuvo una visión de futuro, de esperanza, innovadora, ¿no? Y el origen de su vigor era la confianza en Dios y en María. ¿Quién iba a pensar que ese seminarista Champagnat iba a ser tan audaz, ¿cierto? Como queremos ser audaces hoy, ¿no? Era un educador nato, ahí esto también es muy importante, el sentido de acogida, la sencillez afable, la preparación esmerada del catecismo, todo eso nos dicen que era un educador nato y que demostró ser un educador experto de la juventud, de la forma como llevó a esos hermanitos jóvenes a ser unos buenos maestros y educadores religiosos. Y esto es muy importante. Avanzamos un poco más. Y el documento enumera lo que considera el peculiar estilo marista. La visión verdaderamente integral de la educación. Y hacemos nuestro su pensamiento. Ahí lo he puesto en grande, ¿no? Para educar a los niños hay que amarlos y amarlos a todos por igual. Y era muy consciente de esta peculiar forma de hacerlo integral. Y el estilo marista, que todos conocen, ¿no? De la presencia, de la sencillez, del espíritu de familia, del amor al trabajo, a la manera de María. Esa es la escuela marista, ¿no? Una escuela marista que, como aparece ahí en estos círculos, están todos diríamos, las características de este estilo peculiar marista. Vemos en la siguiente cómo al finalizar el documento nos va a tocar un tema que es cada vez más fuerte en nuestra realidad. Lo retomaremos más tarde con una canción de catarsis que ustedes conocen cuando el hermano Luis Carlos nos hable de ello. Pero fíjense que hay 3 números al final del documento que están hablando de esto. Educamos en la solidaridad y para la solidaridad, acogiendo en la misma escuela jóvenes de diferentes contextos sociales, religiosos, alumnos desfavorecidos, marginados. Piensen en lo que es, sobre todo en los colegios donde hay ahora inclusión, ¿no? Promovemos el diálogo y la tolerancia para ayudar a los alumnos a vivir de manera positiva esa diversidad cada vez más frecuente en nuestras obras. Y creamos un clima de aceptación, de respeto, de ayuda, donde los fuertes apoyan a los débiles. Pero es educar en la solidaridad. ¿Ya? Con eso termina la misión educativa marista. Y podríamos decir que nacimos de una experiencia de solidaridad, porque, como dice el documento, Marcelino nos intuyó, nos vio en los ojos de un muchacho abandonado, ¿no? Montaña. Pasamos adelante y ya, ahora sí quiero plantearles las llamadas del capítulo. El capítulo en la 5ª llamada, cuando dice responder audazmente a las necesidades emergentes, si lo pusiera en tiempo de Marcelino, podríamos decir de él así más o menos. Marcelino abandonó viejos paradigmas, buscó modelos alternativos para visibilizar el amor del Padre en el mundo que le tocó vivir. Marcelino convirtió su corazón y flexibilizó estructuras sin miedo a asumir riesgos para acercarse a las periferias en defensa de los más pobres y vulnerables. Marcelino se comprometió firmemente en la promoción y defensa de los derechos de los niños y Marcelino ayudó a que se despertaran los demás en su alrededor una conciencia ecológica y les invitó a que se comprometieran al cuidado de la casa común. Con su educación, con esa educación integral que formó, con el canto, con el cuidado del jardín, con una visión de educación íntegra, ¿no? Que abarcaba incluso también a los padres. Entonces, qué importante ver a Marcelino desde esta perspectiva, fundamentalmente para seguir aprendiendo de él.
Entonces esa llamada, cuando la ponemos con Marcelino, como si fuera nuestra. Y aquí paso ya al tema que para mí es el central, ¿no? Es cómo reimaginar nuestra misión marista hoy. Cómo él imaginó el cambio y la innovación en su tiempo y cómo tenemos que hacerlo ahora. El hermano Luis Carlos dio una ponencia, como les digo, el mes pasado, no, este mes en Brasil, y nos dice que educar y evangelizar son una de las grandes pasiones del Instituto Marista, porque son parte del corazón, de nuestro corazón, de nuestra esencia. Y va a desarrollar la exposición en 3 partes, ¿no? Pero antes de eso, en la siguiente diapositiva, yo les quiero poner algo que me llamó la atención. Me llamó la atención de su presentación, que comenzara diciendo a todos, ¿no? Ustedes son una comunidad en misión. Son los rostros de la misión marista. Hablaba un poco también a los líderes. Todos ustedes son líderes, ¿no? Y lo primero que dijo Luis Carlos, que a mí me emocionó, porque se salió como del libreto, no lo tenía escrito. Ustedes son una comunidad de misión. Tómenselo en serio, como directivos, como animadores, ¿no? Son los rostros de la misión marista hoy. Y cita un número de las nuevas constituciones que van a llegar pronto, van a estar impresas pronto, pero hasta ahora no llegan. Debe ser por la pandemia, el virus no los deja llegar. Pero dice, el padre Champagnat, confiado en María, encarna una pasión evangélica que acierta a dar respuestas adecuadas a los problemas de niños y jóvenes. Y los hermanos, en comunión con los laicos maristas, animados de una pasión apostólica semejante a la de Marcelino, participamos de la misión de Dios para responder a las necesidades de nuestro mundo. La presencia, el ejemplo y el amor son elementos claves de nuestro estilo educativo. Estas son las nuevas constituciones. Ya no están solo los hermanitos en las constituciones, también están los laicos. Y me encanta que esté así, ¿no? Animados ustedes por la misma pasión apostólica semejante a la de Marcelino. Como que les pasan el guante ahora a ustedes. Bueno, reimaginar nuestra misión marista hoy, va citando también a Evangelii Gaudium, lógicamente, para el hermano Ernesto Sánchez como para el hermano Luis Carlos, que es el vicario, siempre el Papa tiene mucha importancia y lo siguen de cerca, Entonces, el padre Champagnat decía que tenemos que dar a conocer a Jesucristo, y aquí lo pone muy claro el Luis Carlos y el Papa Francisco, la renovación profunda de nuestra misión. Hace esta invitación, ¿no? Si pensamos que las cosas no van a cambiar, recordemos que Jesucristo ha triunfado. Porque si Cristo nos resucitó, nuestra predicación es vacía. Eso también sucede hoy. El Evangelio nos relata los primeros discípulos que salieron a predicar. Champagnat también mandó a los hermanos a anunciar y dar a conocer a Cristo. Eso también sucede. Se nos invita a descubrirlo, a vivirlo. Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza. Por eso, esta Semana Santa llega la Pascua, y al ver a Cristo tenemos que recuperar esta misión, cumplir la misión que nos encomienda. Y en la siguiente diapositiva sigue insistiendo sobre esto mismo, sobre Jesús, y la esperanza entonces como punto de partida de la educación. Cuando actuamos desde la esperanza hay sustentabilidad y hay dinamismo. Y cuando vivimos la esperanza en actitud de servicio y de discernimiento, somos capaces de transformar la historia de hoy. Qué importante, ¿eh? Cuando vivimos la esperanza, somos capaces de transformar la historia de hoy. Si perdemos de vista la esperanza y en el Cristo resucitado, como que nuestra misión no tiene dónde agarrarse. Y ahora sí empieza ya su propuesta, esos 3 puntos que decía, que sigue también en Aparecida. El primero de todos es escuchar. El primer punto es escuchar. El mundo donde la misión se da. Escuchar significa detenerse para observar, significa colocar el corazón y la mente en la realidad, significa saber escuchar lo que es diferente de mi persona y tener una mirada curiosa y abierta.
Y Jaime Tatay tiene sobre esto algo muy importante. Lo voy a leer porque no quería poner tanta diapositiva, pero es tan fuerte que no quiero dejarlo pasar de lado, ¿no? Jaime Tatay es un jesuita, dice que hay que escuchar de nuevo y habla de la bioacústica, de cómo los animales también escuchan y cómo ha habido ballenas que se han parado porque oyen otros ruidos que las desorientan. Y se produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Más ahora que sabemos que todo este tema de la pandemia es por habernos metido contra la naturaleza. Y cita Tatay también al Papa Francisco en Fratelli Tutti. El mundo de hoy, en su mayoría, es un mundo sordo. A veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético, nos impide escuchar bien lo que dice otra persona. Y cuando está a la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos y le queremos contestar cuando todavía no terminó de decir nada. Tenemos que escuchar. No hay que perder esta capacidad de escucha. Porque la escucha en definitiva es un estilo de vida que requiere el hábito del silencio. Y el ruido, tanto exterior o interior, es una amenaza de la que debemos protegernos. Porque el ruido que desorienta a las ballenas y confunde a los pájaros impide también al ser humano escuchar la voz de la naturaleza, del enfermo, del pobre y de Dios. Esto, la verdad que tendré que pasárselo después a Sara, no le he mandado este archivo, pero es que es tan precioso lo que nos dice. Y si perdemos esta capacidad de escucha, que lo he visto ayer en el Papa, que dice la capacidad de asombro para detenernos a escuchar todo lo que nos rodea, perdemos la esencia de nuestra propia vida. Avanzamos un poco más. Como maristas, escuchamos en primer lugar las invitaciones sociales, políticas, económicas, ecológicas, etc. Escuchamos con atención sus manifestaciones, pero también vemos las estructuras y las causas más profundas de las mismas. Hay un grito que recorre el mundo de hoy, y esta pandemia lo ha puesto de manifiesto, es el grito de la humanidad, es un grito de la creación que sufre, que busca otra realidad, otra emergencia. Y Boff, que ha escrito y ha hablado muchísimo sobre el tema de la ecología integral últimamente, después les voy a dejar el texto donde aparece en link donde pueden ver esto, habla de escuchar el grito de la tierra y escuchar el grito de los pobres. Porque si alguien está sufriendo más las consecuencias de la pandemia son los más pobres. Y escuchar entonces en la misión es clave y significa percibir los debates de nuestro tiempo contemporáneo y darnos cuenta que somos maristas en relación. Bien, pasamos a escuchar a los niños, que es la tercera. Escuchar es oír atentamente las voces de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes. Sabemos lo que significa eso, ¿no? Todo el tema de los derechos, ¿no? Que después lo va a retomar. Darles participación también para que sus voces entren en nuestras reuniones, escuchemos sus gritos. Escuchar el pulso de Dios, la voz del Evangelio, a champañar, que es como una luz en medio de las realidades de sombra que existen en nuestro tiempo. Y él hace una pregunta: ¿qué está muriendo en este modelo de mundo y qué está emergiendo de él? Diciendo, escuchemos el grito del mundo, ¿qué está emergiendo? Necesitamos que surjan para eso diálogos generativos, escuchar otras voces, otros observatorios, otras estrategias o gestos concretos para conocer y ser. Ahí termina la primera parte del escuchar. Pasamos a la segunda parte, que es entender. ¿Ya? El segundo punto es entender, dice, que nace de la experiencia de los campos de misión. En un primer momento es reimaginar la misión. Para reimaginar la misión tenemos que cultivar la vocación y las vocaciones.
entender de que nuestra misión está al lado de otros, ¿no? Que la misión somos tú y yo, los hermanos como misterio de comunión para la misión, en una iglesia que es comunión y en la fraternidad. Y entender laicos y laicas maristas comprometidos con el carisma y la misión, como una vocación propia recibida de Dios. Reflexionar y preguntarse si es que deseamos para un futuro, o si es que deseamos tener un futuro, tendremos que hacer un esfuerzo significativo por cuidar nuestras vocaciones. Quiere decir que nos necesitamos. O sea, en definitiva lo que está diciendo Luis Carlos es de que nos necesitamos unos a otros. No podemos caminar hermanos por un lado, laicos y laicas por otro lado. Necesitamos entender que somos la misma misión, que tenemos la misma misión. Y esto es muy bonito. Y estamos comprometidos con el mismo carisma. Y en un segundo momento, después de tratar de entender las vocaciones, en el segundo momento, entender lo que significa novedad, innovación y adaptación. Y el Papa Francisco ofrece una pauta. Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad. Y aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos, en los cuales pretendemos encerrarlo, y nos sorprende con su constante creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Qué bonito, porque, o sea, la primera idea, ¿no?, de entender nuestras vocaciones para esta misión concreta, que es de novedad, de innovación y adaptación, si es que partimos de Jesucristo y si es que partimos del Evangelio. Y tercero, proponer. Proponer para que se dé esta reimaginación de la misión. Y aquí presenta él 4 claves. De las 4 claves, en la primera clave emergen 4 ideas, pero bueno, son 4 claves. La primera clave es del capítulo general, que la hemos visto antes. Así es como estaba, pero bueno, yo le puse el texto de Marcelino, la pasamos. ¿Qué realidades emergen de esta primera clave del capítulo general? Hay 4 realidades que emergen. La primera, reimaginar. Dice, ¿qué es educar? ¿Qué es lograr buenos cristianos y virtuosos ciudadanos? Ya, por eso le decía lo de la primera parte. Es eso que quiso Champagnat. ¿Qué es lograr buenos cristianos? ¿Cómo ser un faro de esperanza para las nuevas generaciones? Y ahí dice la necesidad, citando Evangelii Gaudium de nuevo, la necesidad de que todo el mundo tiene derecho a recibir a Jesucristo, dar a conocer a Jesucristo y hacerlo. Remarquemos que la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Pero todos tienen derecho a recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie. Y la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Es decir, desde el momento que nosotros somos modelos y que vivimos de acuerdo al Evangelio. Esa es la primera. La segunda es responsabilidad. ¿Qué significa ser buenos cristianos y buenos ciudadanos durante esta pandemia? Ser semilla de esperanza. En la educación está la semilla de la esperanza. Una esperanza que es paz y justicia. Fomentar la esperanza significa educar para las relaciones, formar a los educadores
en acciones reales, creativas e inclusivas, poner a la persona en el centro, el servicio como un fin, proponer un trabajo de redes fuertes de colaboración, y el Papa Francisco propone también la solidaridad activa en Fratelli Tutti. Y en la Congregación para la Educación Católica se propone la dignidad humana, el valor del trabajo justo y el papel fundamental de la educación para la solidaridad. También y la solidaridad es un aspecto fundamental de la misión marista. Ya salió antes, vuelve a salir ahora el tema de la solidaridad. Por eso que ahora yo quería que ustedes pudieran, como antes de que ponga el video Sara, quería que ustedes reflexionaran un momento sobre algo que esta mañana yo le di vuelta. El documento Solidaridad es del año 1993. Atentos, 1993. Y el hermano Charles Howard, en la locución de apertura de ese capítulo, decía: mis queridos hermanos, en este momento de la historia, nuestro instituto está siendo muy fuertemente interpelado para que estreche los lazos de la solidaridad y para que sea más creativa, se compadezca de los necesitados, sea más generoso en su solidaridad, porque es un llamamiento que viene del Espíritu. Luego, todos los hermanos estamos llamados a la solidaridad. Y la llamada evangélica es una llamada a la solidaridad. Y cuidado que esto es del año, como digo, 93. Después vino el informe Vivir, que era la reestructurar las unidades administrativas, como solidarizarnos entre nosotros como hermanos. Viene el año 94-96, donde se dan esos hechos dolorosos que ustedes conocen de Argelia, Ruanda, Zaire, donde se van a inmolar 11 hermanos ante el llamado del Superior General a la solidaridad. Vendrá la canonización en el 99, el 2001 el capítulo general de la vitalidad, donde comienza todo el trabajo Adyentes en Asia, solidaridad al Estado puro. El 2007, donde continúa la misma línea, alabará a 200 hermanos y laicos a refundar entre los necesitados en comunidades de vida solidaria. El proyecto Fratelli con la Congregación de los Hermanos de la Salle. El grupo de Maristas Azules de Siria, que hemos hablado tanto, el testimonio vivo en clave solidaria durante 10 años, que siguen activos, como hemos visto en la última carta de la semana pasada. Entonces, seguimos en este capítulo 22 del 2017 en la misma línea y con otros desafíos. Pero como que necesitaríamos entender de que tenemos que vivir en esta clave de solidaridad. Porque nos lo está insistiendo el Superior General, los capítulos, todos estos últimos años, y sentimos que la misión sin la solidaridad, que en esta respuesta que nos pide el hermano Luis Carlos, es tan importante. Por eso que me parecía clave esto que van a ver ahora, que vamos a recordar, porque muchos de ustedes se acuerdan de este texto, ¿no? Donde Marcelino es el que va hablando y después personajes que hemos visto de esta solidaridad de estos años, que nos va a ayudar a valorar más la solidaridad. Ojalá salga bien. Por lo que veo, hermanos, hay que hablar urgentemente de solidaridad, pero hay que hablar con suma claridad. Es indispensable que la solidaridad sea comprendida, repicar y repicar que la solidaridad requiere de una firme determinación de comprometerse con y por el otro, que es ineludible nuestra responsabilidad ante el más débil. Parece que resulta muy difícil transmitirlo, pero expliquen por favor que dada la gravedad de la situación que nos toca vivir, la solidaridad urge y que no se la ha de comprender atrincherados en el egoísmo. Sé que
en el Zaire una vez más hemos predicado con el ejemplo. Y también sé que de la sangre de nuestros hermanos muertos comienza a nutrirse el mañana. Yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que la vida era alegría. Rabindranath Tagore. Nunca tengan temor de dar. Den hasta que duela. Y no den lo que les sobra. Den lo que les hace falta. Madre Teresa de Calcuta. Aquel que no pone límites a su compromiso con el prójimo, tal vez pague con su propia vida la fidelidad de su vida, pero preferir la muerte a traicionar el amor es el centro del mensaje de Jesús. Hermano Miguel Ángel Isla. Pasen y vean, atrévanse, hay otro mundo que pretende estar de pie, hay otro mundo que vale la pena ver. Pasen y vean, atrévanse. Precisa fronteras, es todo cuanto tengo y no es de uno solo, es de todo lo que urge sanar. Si lo niego o lo vendo, ¿para qué respirar? Silvio Rodríguez. Es tiempo de solidaridad, no de limosna, porque la solidaridad es horizontal, se ejerce de igual a igual. En cambio, la limosna se practica de arriba hacia abajo y humilla a quien la recibe. Eduardo Galeano. Quedamos solos. Esperamos un ataque de un momento a otro, pero no podemos abandonar a quienes están abandonados de todos. Estoy seguro que si ustedes estuvieran aquí, harían lo mismo. Hermano Servando Mayor. Los pobres claman, es su fuerza y su derecho. Necesitamos de una revolución en nuestras mentes, de una revolución en nuestros hábitos, de una revolución mundial en nuestras sociedades, para que el clamor se oiga efectivamente y sea atendido. De nada vale que Jesús haya nacido en Belén si no nace hoy de nuevo dentro de nosotros. Leonardo Boff. Imaginemos un mundo sin fronteras. No es difícil hacerlo. Podrán pensar que soy un soñador, pero sé que no soy el único. John Lennon. Si esta tarde no volvemos a telefonear, será una mala señal. Como marista y como cristiano, me siento llamado a compartir la suerte y la inseguridad de mis hermanos. Hermano Julio Rodríguez.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola, sin haber hecho lo suficiente. León Gieco. La solidaridad es amor, y el amor no puede contentarse con su propia y sola ganancia, porque su llama se extingue si no se propaga, porque fuimos creados para amar, porque el amor es lo que le da sentido a la propia existencia. Juan de la Cruz. Hoy podemos huir. Dentro de unos días tal vez no sea posible, pero si huyéramos, sería para ponernos a salvo y abandonarlos a su suerte, en lugar de compartir con ellos su misma situación. Nuestra decisión es quedarnos. Los cuatro pensamos así. Hermano Fernando de la Fuente. Hermanos, estoy absolutamente convencido de que la solidaridad así entendida, el único camino que queda hacia la paz. Hasta tal punto lo estoy, que creo que ser solidario ha de ser la mayor virtud de este tiempo, porque de ella depende la vida, la felicidad y la dignidad humana, porque de la solidaridad, solo de la solidaridad depende el verdadero y único progreso de la humanidad. Me encanta cómo este grupo de catarsis, ¿no? haya podido recoger tan bien, ¿no? Sea lo de educar para amar como este tema de la solidaridad. La tercera idea que emerge en este entender era justamente el cuidar la vida. Reimaginar qué es educar. Lograr buenos cristianos es cuidar la vida frente a la agresión y la violencia. Y como dice el hermano Ernesto, en la secular estamos llamados a cuidar la vida y a generar la vida. Y la cuarta es proteger el cuidado activo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en sus derechos. En el mundo marista hay una actitud favorable a buscar estas nuevas fronteras. Y ahí tenemos ya en la siguiente diapositiva la segunda clave. La segunda clave que es reimaginar la fraternidad. Esto me encantó también de Luis Carlos, ¿no? Como el tema de la casa común, sí, pero sobre todo la propuesta de Fratelli Tutti, que es reimaginar la fraternidad. Somos sociedad de hermanos, tenemos que ir, como nos invita el Papa Francisco, a construir esta fraternidad y a ser parte activa de la rehabilitación, hacer experiencia como buenos samaritanos. El texto es interesante. Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una nueva etapa. Seamos parte activa de la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Estamos ante una gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos. Y en la siguiente diapositiva se sigue hablando de esta fraternidad humana, pero ahí es más concreto, porque dicen, nosotros educamos para la fraternidad. Este es un reto importante que deberíamos tener dentro de esta misión, de cómo reimaginar nuestra misión hoy. Educamos para la fraternidad. Yo escuchaba a Víctor Codina, uno de los jesuitas que conocí en Bolivia, el gran teólogo, que decía que debe ser una de las fuerzas proféticas y una de las voces proféticas más claras del Papa Francisco, el tema de la fraternidad. Ojalá
todo el mundo escuchara que somos hermanos. Pero es muy fuerte. Y entender que nosotros tenemos que educar para la fraternidad. La fraternidad tiene algo positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad. ¿Qué ocurre sin la fraternidad cultivada conscientemente, sin una voluntad política de fraternidad, traducida en una educación para la fraternidad, para el diálogo, para el descubrimiento de la reciprocidad y el enriquecimiento? ¿Cómo podemos educar para la fraternidad que nos propone Francisco? ¿Qué nos propone Francisco? Pues esto: el diálogo, la apertura, el encuentro de ideas, el foro de opiniones, visitas, actividades culturales, deportivas, muchas cosas que aparecen ahí. Avanzamos un poco más. La tercera clave, que tiene que ver mucho con este educar en la fraternidad a partir del pacto educativo global, ¿no? Reimaginar una familia carismática global. ¿Cómo articular la responsabilidad local, regional, global en nuestras obras educativas, en el pacto educativo global? Creo que hemos escuchado hablar de este pacto educativo global más de una vez, propuesto por el Papa Francisco. Estamos apasionadamente comprometidos en una misión innovadora y sin fronteras. Y una forma de responder como instituto es a través del trabajo en red. Y el hermano habla de estas 6 redes que hay en el instituto en este momento: la red de evangelización pastoral y juvenil marista, la red de universidades, la red de escuelas, la red de voluntariado, la red de solidaridad y la red de editoriales. ¿Y cómo organizar todas estas responsabilidades? Pues todo parte del corazón. Y da algunas sugerencias, ¿no? El hermano da algunas sugerencias. Esta actitud colaborativa, el formar en habilidades interculturales, en habilidades sociales para la disponibilidad global, en facilitar las conexiones, buscar la eficacia y la sencillez en cualquier organización, eliminar la duplicación innecesaria, proyectos concretos, distribuir las tareas, responsabilidades con claridad y actuar con capacidad ejecutiva y estratégica. Y después dice, el futuro depende de esta capacidad sinérgica de crear redes. Es entrar en el pacto educativo global propuesto por el Papa Francisco y estar conectados con todo este mundo global. Hasta aquí la tercera clave, y ahora viene la cuarta, que es más para ustedes, me parece, que son la mayoría líderes, ¿no? La cuarta clave, que es sentido misionero y testimonio del carisma. La gestión al servicio de la misión. Entonces, ¿cómo mantener la misión, la gestión y la espiritualidad armonizadas? ¿Cómo hacer para que nuestra gestión tenga este sentido profundo evangélico que quería el padre Champagnat? Primero, manteniendo la comunidad viva. Segundo, cuidando nuestras vocaciones y nuestras personas. El formar continuamente a todo nuestro personal en la espiritualidad y en la identidad. El formar en el liderazgo de servicio, en el liderazgo que discierna las llamadas de Dios, que sea capaz de escuchar todo esto que hemos dicho en el primer punto, y hacer como buenos maristas el bien sin ruido. Eso de las 3 violetas, ¿no? El trabajar sencillamente haciendo la misión. Y por último, el amor al trabajo. Y ahí tienen un poco un buen líder, ¿no? No empuja, no jala, sino un buen líder enseña, orienta, capacita, apoya a quien tiene ganas de crecer. Entonces, esta cuarta clave me parecía que era muy importante y tiene que ver con reimaginar nuestra misión marista, sobre todo para quienes están más directamente relacionados con la gestión y con el servicio a los demás, ¿no? Dentro de la comunidad educativa. Con esto yo termino la exposición y me he pasado 10 minutos, bueno, han sido los impases,
pero quería terminar con la oración, ahora sí lo puedes poner, Sara, la oración que propone la Misión Educativa Marista. O sea, me llamó la atención que Misión Educativa Marista incluso cierra con una oración hecha por laicos y hermanos de aquel tiempo, y hace más de 25 años, y que me parecía tan actualizada, tan acorde con lo que estamos viviendo en estos días. Y podemos unirnos en la oración por todo lo que estamos viviendo, por todas las necesidades, sufrimiento de nuestro pueblo, por todas las dificultades que tenemos, para que María sea una luz en medio de todo lo que estamos viviendo. Así que no sé si ha distribuido ya, Sara, o alguna persona que quiera ir leyendo por colegios, lee la primera parte, reza la Ave María, y los demás vamos escuchando y haciendo nuestra oración que está propuesta. ¿Alguien que desee empezar, por favor? Diana, de Santa Rosa, empieza con la primera. Muchas gracias, hermano. Como María de la Anunciación, estamos abiertos a la acción de Dios en nuestras vidas. A pesar de nuestras dudas y miedos, aceptamos su invitación a participar en la labor de proclamar la buena noticia. En este tiempo de autosuficiencia, hacemos sitio a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pati de Ramírez Barinar. Como María de la Visitación, salimos de nuestro encuentro con el Señor llenos de fe y esperanza. Vamos al encuentro de los jóvenes, allí donde nos necesitan, ofreciéndoles nuestra amistad. En este tiempo de individualismo, ponemos primero a los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sofía. Como María del Magnífica, alabamos al Señor por el don de la vida. En este tiempo de ética ambiental, nos ponemos del lado de los pequeños. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Felipe. Como María de Belén, hacemos que Jesús nazca en el corazón de los demás. Estamos dispuestos a trabajar por ello en los lugares más inhóspitos. En este tiempo de consumismo, nos conformamos con poco. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como María de Nazaret, atendemos, orientamos y cuidamos de los jóvenes, haciendo crecer en ellos el conocimiento y el amor de Dios que actúa en sus vidas, y el respeto por todo lo que Él ha creado. Como María, aceptamos tal como son, incluso no entendemos del todo sus actitudes. En este tiempo de gratificación personal, ofrecemos amor con generosidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ángel. Como María de Caná, somos sensibles a las necesidades de los demás. Invitamos a los jóvenes a hacer lo que Jesús quiere que hagamos. En este tiempo en que reina el egocentrismo, nos preocupamos por los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Nosotros los ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángela. Como María del Calvario, reconocemos a Jesús en el rostro de los que sufren. Padecemos con ellos con corazón de madre y creemos en ellos con pasión de madre. En este tiempo en que la esperanza lucha contra la desesperanza, nosotros nos mantenemos al lado de los que están sufriendo o mueren. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros pecadores, ahora y y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como María del Cenáculo, construimos comunidad en torno nuestro. En este tiempo de desorientación espiritual, creemos en una iglesia nueva, llena del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.